Acá el profe, conociéndolo, sé que lo hace por una cuestión de convicción. Mientras más cerca podamos estar, mejor para nosotros, incluida mi compañera y mi hija, que están por ahí en el fondo. Si pueden acercarse, mejor. Bueno, me paro porque algunos no los alcanzo a ver. Es un gusto enorme para mí colaborar en la coordinación de esta mesa sobre un tema que a nuestra institución, a nuestra Asociación de Medicina General y de Trabajadores de Atención Primaria le resulta muy sensible, digamos. Como veo mucha gente joven, me voy a permitir un minuto nada más para redundar en algo que esta mañana explicábamos. Nuestra Asociación de Medicina General y de Trabajadores de Atención Primaria nace poquitito después del regreso de la democracia en 1983. Ustedes saben que fue en ese año, postdictadura, que los gobiernos de toda América Latina tienen la posibilidad de impulsar la formación de especialistas en salud comunitaria, en medicina general, en atención primaria. Y ya 2 años después de creada nuestra especialidad en la provincia de Buenos Aires, nos constituimos como sociedad científica. La verdad que en estos 37 años hemos tenido épocas de esplendor, con congresos medidos en miles, otros medios en centenares, pero siempre logramos fidelidad a algunos principios, a algunos valores que estatutariamente definimos y que todavía sostenemos. No voy a abundar, pero sí que quede quizás bien claro que uno de los valores que nosotros decidimos estatutariamente, tanto en la asociación como en la Federación Nacional, fue no darnos el permiso para que nuestras reuniones de reflexión y de trabajo sean financiadas por ninguna entidad que lucre con la enfermedad, incluida las empresas productoras de medicamentos. Por lo tanto, vuelve a ser a un congreso en el cual tenemos absoluta libertad para expresar lo que consideremos, porque lo hacemos gracias al esfuerzo de cada uno de ustedes, que paga la cuotita societaria, que paga la inscripción al Congreso, que se paga el transporte, que se paga el hotel. Así que esta mesa compañeros, esta mesa para nosotros es sumamente especial. Transitamos también muchos momentos en los cuales analizamos específicamente cuánto de la inversión total en salud se lo llevaba el medicamento en la inversión pública argentina. Y después nos ajustará los porcentajes, pero en varias oportunidades nos dimos cuenta que un 30% de toda la inversión en salud que hacen muchos países de América Latina tienen que ver con los medicamentos, con márgenes de rentabilidad extraordinarios de esas empresas productoras y distribuidoras. Con lo cual estoy haciendo nada más que una introducción para reforzar el significado y el valor real que esta mesa tiene para nuestra asociación, para nuestra federación y para nuestro Congreso. Manu, el querido Marcelo Manuel, nadie lo conoce como Marcelo, pero yo sí, digamos. El Manu Kroll es un ejemplo de generalista, un ejemplo de compañero por su coherencia, desde su formación patagónica hasta su arribo a La Plata y su actual espacio de trabajo en uno de los lugares más complejos del municipio de San Martín, ¿no? Donde es jefe de un centro de salud y donde quizás también te pido nos esboces por qué el entusiasmo que tenés en los logros que están obteniendo ahí en La Carcova y barrios cercanos, digamos, ¿no? Pero además
Siempre fue un estudioso de la farmacología, fue docente en la Universidad de La Plata, ahora es profesor titular de la Cátedra de Farmacología de la Escuela Superior de Medicina de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Así que voy a empezar por él y si les parece bien luego presento a Jorge, que va a estar cerrando la mesa. Así que lo mío es nada más que la introducción, el agradecimiento y nada, un gusto reencontrarnos. Bueno, un gusto estar acá y gracias por acompañarnos. Una aclaración, yo básicamente soy médico generalista, trabajo como médico generalista, ahora en la dirección de un CAPS en San Martín, que es lo que contaba Diego, y continué en fármaco, ahora como docente. Creo que continué porque nunca terminé de aprender fármaco, esa es la verdadera razón. Como no tengo pésima memoria y siempre como que me estoy olvidando y bueno, así la continué y aquí estoy. Así que en algún momento me consideraron un especialista porque estoy acá sentado en la silla tratando de aprender fármaco. Y esos somos los especialistas. Esta es una de las cuestiones que vamos a charlar hoy, digamos, de qué se trata de ser especialista. A mí me cuesta un poco el tema de, no sé si se escucha bien, ¿sí? Me cuesta un poco el tema de la ponencia, ¿sí? Así que en general yo trato de hacer una ida y vuelta. Les voy a proponer romper el hielo con algunas cuestiones que son estas preguntas que puse acá. Les voy a pedir que puede ser con uno o dos compañeras que tengan al lado, si pueden charlar en 5 minutos, así muy rápidamente, estas cuestiones. Las preguntas son: ¿cuántos medicamentos saben que hay en el mercado en Argentina? ¿Cuántos de los medicamentos consideran que son eficaces? La tercera pregunta es: ¿cuánto influye la industria en tu prescripción, en lo que vos haces? ¿Y cuáles son las fuentes de información en las cuales sustentás tus prescripciones? Estas son las preguntas. Como para romper el hielo, 5 minutos, la forma más honesta posible y largamos. ¿Ok? Ahora le vamos a dar una vuelta. ¿Estamos más o menos? ¿Es verdadero o falso? Ponemos así, verdadero o falso. ¿Cuánto influye? Bueno, hasta acá. La seguimos, pero la seguimos en voz alta un poquito para todos. Vayan socializando. No sé, ¿quién quiera? ¿Saben más o menos cuántos medicamentos hay en el mercado? ¿Alguien quien tenga más o menos una idea? Acá hay varios exalumnos míos de La Matanza, de La Plata y algunos de Mar del Plata actuales, así que ¿alguna cosa saben de esto? Espero. Esto yo lo digo. ¿Cuántos medicamentos? ¿Cuántos hay? ¿Quién sabe? ¿Cuántos se juegan? Medicamentos. Sí. 20.000, 30.000, sí, más o menos algo así. Acá esto está chiquitito. Está chiquitito. Se considera que hay más o menos 17.000 en este momento en el mercado. Depende cómo los consideremos, ¿no? Si tomamos, digamos, todas las especialidades medicinales, que quiere decir, por ejemplo, ibuprofeno la tomamos como jarabe, comprimidos, etcétera, con los distintos nombres comerciales, hay cerca de 20.000. Así que estamos hablando de algo bastante imposible de abordar. ¿Cuántos son eficaces? ¿Cuántos de los medicamentos son eficaces? A ver, ¿quién se anima? ¿O qué porcentaje consideran? ¿Alguna vez lo pensaron? ¿Los medicamentos son eficaces? Vamos, partamos de ahí, porque yo parto de la base de que son eficaces. Sí. Dependiendo, la eficacia es dependiendo para el
Bueno, por ejemplo, ibuprofeno para el dolor, así decir. Y la o ponerle la dipirona para la fiebre mejor, más efectiva, más rápida, que es ibuprofeno que a lo mejor más... Les voy a dar una ayuda con esto. La pregunta es una trampa. La pregunta es una trampa. ¿Cuántos medicamentos muestran eficacia? Tiene un poco que ver con eso, con lo que plantea la compañera, pero básicamente eficaces para qué. Por ejemplo, los medicamentos que damos para la diabetes, ¿son eficaces? Depende de la dosis que demos. Depende de la dosis, pero digamos a la dosis estandarizada, a la dosis aceptada por las agencias reguladoras. Depende del momento en que empezamos a utilizar. Digo, si yo arranco con el medicamento que, o sea, no sé, digo, ahora todas las gliptinas que aparecen, digo, yo arranqué por la metformina, que la que usamos hace 50 años, y es barata y es accesible. Me parece que ahí también es sencillo. Yo creo que ahí Perdón, voy a ir separando una cosa. Entonces vamos a separar dos criterios. Uno es precio, barato, accesible, y la otra es eficacia. Bien, transfer. Vamos a hablar en este momento hablemos de eficacia. Y no estamos hablando de precio y no estamos hablando de efectos adversos. Estamos hablando de un solo punto, que es En el caso de la metformina, en el caso de la diabetes, tenía que ver qué tipo de diabetes tenés para ver qué tipo de metformina vas a tomar. bien, para la diabetes, para la cual está indicada, digamos, la diabetes tipo 2, también la pueden usar en la diabetes tipo 1. ¿Cómo es la diabetes tipo 2? Mano, pero pensaba cómo medir la eficacia. Porque no Bien, alcanza. ahí está el punto, ahí vamos ahí. Si es disminuir la mortalidad, si es disminuir la hemoglobina glicosilada o cuál es el objetivo terapéutico para esa situación. Bien, ahí está. Sí. Igual en el caso, No, y depende de la calidad de vida de la persona, los hábitos de vida, cómo puede alimentarse, qué está pudiendo hacer conseguir más allá del medicamento. Eso es otra cuestión, digamos. Más allá de la persona, los medicamentos tienen que demostrar eficacia. Y los medicamentos demuestran eficacia no cuando se lo das a la persona, sino mucho tiempo antes. Tienen que haberlo demostrado en una fase. ¿Se acuerdan que los medicamentos pasan por distintas fases de investigación? Primero preclínica, después por 4 fases clínicas, y la fase 3 se llama ensayo clínico. Los ensayos clínicos son para que el medicamento demuestre eficacia. No tienen que demostrar ninguna otra cosa. No tienen que demostrar si son seguras. Tienen que demostrar que son eficaces. O sea que deberíamos presumir que todos deberían haber demostrado eso. Todos los medicamentos para estar en el mercado, en este momento, desde la década de 60, tienen que pasar por una fase 3. En este momento tienen que mostrar la fase 3. O sea que todos los medicamentos deberían ser eficaces. La trampa está en lo que planteó la compañera de él. ¿Eficaces para qué? Por lo que decía Rubén. ¿Eficaces para qué? Porque si yo planteo, che, los medicamentos para la diabetes son eficaces, sí, todos los medicamentos para la diabetes son eficaces. ¿Eficaces para qué? Y para bajar la glucemia. Ahora, mi objetivo cuando trato a pacientes diabéticos es bajar la glucemia. ¿Para qué trato a los pacientes diabéticos? Para mejorar qué cosa de la diabetes. Porque mejorar la diabetes es como no decir nada. Che, yo le doy un medicamento que Disminuir las mejor. complicaciones, evitar o disminuir las complicaciones. Evitar o disminuir las complicaciones, disminuir los eventos. Uno espera que los diabéticos tienen más posibilidades de amputación, más posibilidades de infarto, más posibilidades de muerte cardiovascular. Los medicamentos que se dan para la diabetes y que bajan la glucemia disminuyen el riesgo de muerte cardiovascular. A los pacientes diabéticos que tienen que gastar una cantidad, o la obra social, tienen que gastar una cantidad. ¿Le disminuye el riesgo de ceguera? ¿Le disminuye el riesgo de amputaciones? Esa es la pregunta del millón. Y en este punto, esa es la trampa. Los medicamentos, la mayoría de los medicamentos, muestran eficacia. Todos los medicamentos muestran eficacia, porque por obligación, digamos, porque tienen que responder ante las agencias reguladoras, tienen que demostrar que son eficaces. Lo que pasa es que todos demuestran eficacia para lo que se llama variables subrogadas, para lo cual les introduzco, esto no es regular, pero ¿qué es una variable subrogada? Vamos de nuevo con este punto. Así aclaramos este punto y seguimos con... La palabra variable subrogada le suena de algún lado. Variable subrogada a la 1, a las 2. Habla fuerte, por favor. Por ejemplo,
disminuir la hemoglobina glicosilada es una variable subrogada. La hemoglobina glicosilada es una variable subrogada, digamos. Yo doy metformina, por tomar lo que dijo ella, o las glifoxinas, se están dando ahora, y están muy en auge, o cualquiera de los medicamentos para la diabetes, para disminuir la hemoglobina glicosilada, para bajar la glucemia. Quiero bajar la glucemia a menos de 126. Y ese es mi objetivo en el tratamiento de diabetes. ¿Correcto? No. Vuelvo de nuevo. El objetivo por el cual yo trato a un diabético es para que el tipo, para disminuir las complicaciones que a él clínicamente le van a ocurrir por el hecho de ser diabético. Para disminuir el riesgo de muerte. Los diabéticos tienen 11 veces más riesgo de muerte que cualquier persona no diabética. Si uno le da un medicamento a una persona que tiene que pagarla, que tiene que tomar la metformina, ustedes saben, produce náuseas, vómitos, es bastante molesta, digamos, el riesgo de acidosis láctica, tiene sus cuestiones. Si uno le da un medicamento a una persona diabética, es por alguna razón. Esa razón tiene que estar bien sustentada. Si es para bajar la glucemia, la persona ni se entera. Una persona que tiene 200 de glucemia, 250, 200, 300, ni se entera. Entonces, ¿para qué le queremos bajar la hemoglobina glicosilada? Porque asumimos que bajando la hemoglobina glicosilada, bajando la glucemia, disminuye el riesgo cardiovascular, el riesgo de ceguera. Lo cual es una presunción que es falsa. Y en esto, acá hay un punto muy grande, digamos. Todas las guías, todos los consensos, me metí en diabetes, me iba a meter en otro tema, pero todos los consensos de la ADA, el consenso argentino, todos los consensos, se han manejado con la teoría glucocéntrica. La idea de que si bajamos la glucemia y la mantenemos por debajo de determinados valores, que hace unos años era 140, después pasó a ser 126, ahora para la ADA 100, pero es bajita, digamos, tiene que ser valores normales. Hemoglobina glicosilada, que antes era de 7,5, pasó a ser 7, ahora para la ADA 6,5, para la Asociación de Diabetes Americana y la Europea también. Entonces, si bajamos eso, disminuimos el riesgo de muerte. Esto es un concepto glucocéntrico. Si modificamos la glucosa, modificamos el riesgo de muerte, modificamos el riesgo de ceguera, el riesgo de amputación. Esto no es cierto. Hay medicamentos que bajan efectivamente la glucosa y la mantienen a niveles normales sin modificar el riesgo macrovascular, el riesgo cardiovascular, el riesgo de muerte, ni modificar el riesgo de ceguera. No modifican nada. Por ejemplo, los inhibidores de PP4. ¿Se acuerdan? La saxagliptina, todo esto que están ahora nosotros hasta en el centro de salud tenemos, en un centro de salud estatal. Estamos recibiendo, no sé por qué vía, pero aparece la saxagliptina. O aparece en internet. Ahora, si no modifican esto, ¿para qué la damos? Y ni que hablar en situaciones especiales como el adulto mayor, que las hipoglucemias son más peligrosas que... Claro, o sea, yo digo, en términos hablo solo de eficacia. Digo, en términos de eficacia yo tengo que saber para qué doy el medicamento. Ahora, si no logro esto, pero además tengo en cuenta, esto que dice él, ten en cuenta los efectos adversos, porque aumenta el riesgo de infecciones, aumenta el riesgo de una serie de cosas, cada medicamento tiene. Ten en cuenta esto otro, y además ten en cuenta que hay que pagarlo, porque alguien lo paga, la obra social, el Estado o la persona de su bolsillo. Si tenemos en cuenta estos factores, y sería interesante saber para qué damos un medicamento, que no es para bajar la glucosa. Básicamente, bajar la glucosa. Es más, en el 2008 aparece un estudio muy grande, no tenía preparado el tema, pero ahora me voy a acordar. Pero aparece un estudio muy grande en el cual, bajando la glucemia a niveles normales, el Advance, que también hace lo mismo, bajan la glucemia a niveles normales y a hemoglobina glicosilada por debajo de 6,5, y las personas, el grupo en el cual se baja la glucemia por debajo de 6,5, mueren más que las otras, con un nivel de glucemia normal. Con lo cual se cae bastante el tema de la teoría glucocéntrica. Y acá, igual la industria siguió, y los consensos siguen con esta cuestión. Siguieron. Ahora no tanto. ¿Por qué? Porque medicamentos que no son buenos para controlar la glucemia, estamos hablando, por ejemplo, los inhibidores de PP4, que bajan muy poquito la glucemia, bajan 0,5 a 1 punto la hemoglobina glicosilada. O las glifosinas, la empaglifosina, la dapaglifosina, que están muy en el caldero, o las incretinas. No sé
sé si se acuerdan. Las incretinas, los medicamentos más nuevos, bajan muy poquito o nada la glucemia. Y sin embargo, por ejemplo, las glifosinas tienen alguna evidencia, podemos discutir, de que disminuyen mortalidad. Por lo menos disminuyen el riesgo de insuficiencia cardíaca. O sea, disminuyen una variable dura, una variable que es importante. Son medicamentos interesantes, son sumamente interesantes. Es una buena noticia. Ahora, está desapareciendo entonces esta cuestión. Che, lo que tenemos que hacer es bajar la glucemia. Porque medicamentos que no bajan la glucosa, no bajan la glucemia, pero sin embargo logran modificar outcomes, variables duras, que son clínicamente significativas. ¿Me siguen? Esto lo podemos trabajar para cualquier otro tema. ¿Cuál es el objetivo de tratar pacientes que tienen osteopenia? Que no se fracturen. Que no se fracturen, que no se fracturen. No es modificar la densidad mineral ósea. Claro. Sin embargo, lo que se mide es si un medicamento modifica la densidad mineral ósea con la densitometría. Si la modifica, se considera que es eficaz. La densitometría, la densidad mineral ósea, puede mejorar y sin embargo fracturarse más, como pasa con el flúor. Porque la densidad mineral ósea, digamos, la posibilidad de fractura no depende solamente de la de cuánto calcio hay en el hueso, sino de la microarquitectura del hueso. Entonces depende cómo se depositan los cristales de hidroxiapatita, todas esas cosas que yo no me acuerdo, pero depende de eso. Entonces puede mejorar la densidad mineral ósea y fracturarse más. ¿Entiende esto? Entonces, digamos, esto para que tengamos en cuenta. Cuando hablamos de variables surrogadas, pensemos en esto: objetivos terapéuticos, eficacia, variables surrogadas. ¿Este tema quedó claro? Voy a hacer un poco. ¿Cuántos de los medicamentos que están en el mercado son eficaces? Depende de eficaces en términos de qué. Todos han demostrado modificar alguna cosita. Ahora, la realidad es que la mayoría de los medicamentos no han demostrado nada nuevo, digamos. Porque la mayoría de los medicamentos son me too. ¿Alguien le suena esta palabra? ¿Qué es un me too? Me too. Yo también lo digo. ¿Qué es un me too? Es decir, que hago mínimamente lo mismo que hace el otro. Es eso. Un medicamento que hace, exacto, o sea, yo produzco omeprazol. Ustedes saben que los medicamentos se tarda, digamos, hasta que salen al mercado, pasan esto que decíamos antes, fases de pruebas preclínicas, inician la investigación clínica. Cuando inician la investigación clínica, lo tienen que presentar ante la agencia reguladora. En la práctica es la FDA o la o en Japón, la presentan. A partir de ese momento empieza a correr la patente del medicamento. La patente dura unos 10 años, ahora en la práctica se puede prorrogar, o sea que dura alrededor de 20 años. Ahora, mientras dura la patente, el medicamento que saca ese producto, si él quiere sacarla, ese otro laboratorio quiere sacarla, me tiene que pagar regalías. Entonces, digamos, yo gano. Entonces, ¿qué pasa? El medicamento vale la pena mientras, en tanto, tenga esa patente. Ahora, si está por expirar la patente, produzco pantoprazol. Pantoprazol le cambié la molécula, pero es lo mismo. Digamos, es lo mismo, tiene la misma eficacia. Tratemos de mirarlo siempre con cierto criterio. ¿Qué criterio? Y eficacia, hay que pensar eficacia para qué, pero eficacia, seguridad, conveniencia, podemos usar estos criterios, potencia, que no habría que usar. Pero digamos, son básicamente lo mismo: el lasoprazol, pantoprazol, omeprazol, las estatinas. ¿Cuál es la diferencia? ¿Alguien me dice cuál es la diferencia entre atorvastatina, simvastatina y lo estudiamos 1000 veces? Más allá de la dosis. Una dosis equipotente. ¿Cuál es la diferencia entre las estatinas? Y yo me canso de escuchar a médicos que me dicen: no, che, pero dale simvastatina. Yo digo: ¿y por qué? ¿Me saben decir por qué? Porque simvastatina es un me too de pravastatina, que es un me too de lovastatina. La lovastatina fue descubierta en los 80. A partir de ahí es sacada un nombre. A partir de ahí salen los me too. Pero los me too son estos. Ahora, fíjense este datito: el 80% de los medicamentos que tenemos en el mercado son me too. El 80%. O sea, no hay novedades farmacéuticas. Sí hay, ojo, en macromoléculas. En macromoléculas, en anticuerpos monoclonales, en eso, lo cual no significa que hayan demostrado eficacia para eventos clínicamente significativos. Pero sí hay cosas novedosas, están en investigación.
modificación, pero dentro de lo que es el mercado tradicional, estamos varaditos, yo diría, desde los 80. Fíjense, solo 67 de los 487 fármacos aprobados por la FDA entre el 98 y el 2003, o sea, el 14% de esos medicamentos eran entidades moleculares nuevas. El resto de los medicamentos eran Me Too, medicamentos que se lanzan al mercado solamente para mantener competitividad en términos económicos. ¿Se entiende esto? Bueno, esta era la introducción. Esta no era la introducción, esta es la tercera pregunta, que es ¿cuánto les influye a ustedes la industria en su prescripción? ¿Quién piensa que le influye? Así, levante un dedo, no les voy a pedir que levante la mano. Sí. Los secretarios, los que están ahí, que es medio pirata. Los que están en el consultorio, ¿pensás que te influyen? ¿Cómo pensás que te influyen? Sí, de muchas maneras. Porque a veces voy a decir algo que políticamente correcto, pero hasta el packaging, ¿no es cierto? Simplemente cambia eso y te dan como más ganas de practicar eso del otro. Y esta es la verdad, si viene mayor cantidad, menor cantidad, si viene más veces, lo que te hace tenerlo más en el oído, digamos, el promotor. ¿A vos cómo pensás que te influye? Vos que decías que te influye. Yo soy farmacéutico y, bueno, hace poquito habrán leído o escuchado que el 70% de las prescripciones son por nombre comercial, solamente el 30% es por nombre genérico. Entonces, ya hay claramente en esa estadística que claro. Pero ahí lo que estás diciendo es cuánto le influye a los demás. Mi pregunta es cuánto te influye a vos. O sea, estás hablando en el Yo me pregunto cuánto me influye, porque yo digo, a ver, les pregunto esto. Levanten la mano cuántos piensan que la industria influye en las prescripciones médicas. Hace poquito estaba leyendo un estudio que salió en la revista Medicina, un estudio hecho en Capital, en el Hospital de Clínicas, en el alemán, qué sé yo. No me puse para no sobreabundar con datos, pero el 87% de los médicos recibía algún tipo de ganancia, no de ganancia directa, pero por lo menos muestras médicas. Muestras, o sea, el 87% habían declarado, el 50% pensaba que no influía en su propia prescripción. Perdón, el 50% pensaba que influía en la prescripción de los demás, pero solo el 27% pensaba que influía en su propia prescripción. O sea, en general no pensaba que influía en su prescripción. En nuestro caso, voy a decirlo, no creo que influya demasiado, pero ¿por qué? Porque somos pobres patos. Medicina general, atención primaria, no mueve guita. Somos pobres patos. No movemos guita. O sea, los medicamentos que movemos en medicina general. De hecho, posiblemente yo esté dando esta charla y pueda dar esta charla acá en este encuentro, porque no está influenciado por la industria, y no está influenciado por la industria porque a la industria no le interesa demasiado influenciarnos. ¿Y a los reumatólogos? Y además porque somos honestos. Pero... Igual intentan, Igual intentan. Lo intentan. O sea, ¿por qué? Porque si no sabes que el de Romer es mejor, ¿por qué le das? Mira, yo le voy a contar algo. Yo era docente, hace unos años empecé a hacer docencia de fármaco. Cuando empecé a hacer docencia de fármaco, empecé a recibir algunas propuestas interesantes. Venía a España y no sabía ni para qué, para participar de un estudio, qué sé yo. Yo decía, ¿pero para qué estudio? Buenísimo, me pagan el pasaje, me pagan la... Pero no lograba que me dijeran que estudio. Yo decía, pero decime que estudio. O sea, yo no me negaba, o sea, a mí chicos, me dan... Pero no lograba saber para qué. Entonces, como no entendía el estudio, ¿para qué? Entonces decía, pero ¿y para qué quieren pacientes argentinos en el estudio español? No sé qué. No me enganchaba así, pero de pavote nomás era. Ahora, tenía un compañero mío que era compañero de fármaco también en La Plata, que era oncólogo. No, él me decía que por cada paciente que incluye en la investigación, o sea, pacientes con cáncer, que incluye en una investigación para probar un nuevo medicamento, que ha probado fracasar, o sea, no hay nada no ético en darle ese medicamento, recibe $8.000.
por un paciente, por cada paciente. O sea que, imagínense que le suman un poquito. Digo, el interés que tienen en estos términos es absolutamente, digamos, imagínense lo que maneja, no sé, la mayoría de las especialidades. Entonces nosotros podemos decir, bueno, nos influye poco en la industria, pero hay razones por las cuales nos influye poco. Sobre todo los que no manejamos, digamos, si está a nivel de secretaría, puede ser. Pero si estamos ahí en la trinchera, a mí no me van a ir a buscar demasiado, en todo caso no pierden un gran tiempo. Ahora, el tema es cómo respondemos los médicos a la influencia de la industria. ¿Realmente pensamos que nos influyen o no? Fíjense, esto es un estudio que se hizo acá en Argentina hace unos años sobre residentes. Y cuánto piensan los residentes que influyen en su propia práctica, la industria, y mucho piensa un 1%, y nada 61%. Cuando la pregunta que les hacíamos era cuánto influye en otros médicos, pasaban de 1% a un 33%. En general uno ve, dice, che, ¿cómo vas a aceptar que te paguen el Congreso? Qué sé yo, digamos, esto te influye, para mí es evidente. Pero en general, el médico que le pagan el Congreso, yo tengo compañeros, no sé, de psiquiatría. El Congreso de psiquiatría hay que garparlo. Y no sé cuánto sale ahora, pero debe salir 15.000 pesos, una cosa así. Y el laboratorio prácticamente a todos los psiquiatras les ofrece pagarlo. Y yo digo, che, bueno, o sea, la verdad yo, los psiquiatras en el centro de salud, que hemos charlado el tema, les digo, sí, andá, no sé qué. Pero, o sea, está bien que te lo paguen. Pero también tengo médicos que también van a disminuir. Los tengo en mi centro de salud, son médicos y se los paga el laboratorio, porque terminan entrando en una cuestión bastante inconsciente, porque dicen, y yo medico esto, pero de todas maneras no medicaría. Nada más que le pongo el nombre comercial. Alguien por acá dice, che, bueno, medicamos con eso. Bueno, acá yo suelo iniciar las charlas de esta manera, digamos, inicio presentándome, pongo mi nombre, apellido, qué sé yo, y suelo poner este epígrafe que me parece como de buena práctica, que es que declaro no tener conflictos de interés con la industria farmacéutica. Acá iba a poner lo mismo y se me salteó la no. Porque yo tengo conflictos de interés con la industria farmacéutica. Y me parece válido decirlo, porque me parece que todos tenemos conflictos de interés. Digamos, por ejemplo, yo soy docente, claramente soy docente y soy docente de farmacología, y además soy médico y trabajo en un centro de salud. Y tengo conflicto de interés porque siento que de alguna manera la industria farmacéutica se mete conmigo, se mete en mi práctica. Y a mí me genera un conflicto. Digamos, yo tengo conflictos, pero no en términos, digamos, sí puedo decir esto, sí puedo decir, no tengo relación con empresas con fines de lucro, porque no recibo un banco de ellos. Pero sí estoy en una situación de conflicto, así, bastante permanente, digamos, hasta la práctica cotidiana, digamos, los visitadores médicos que vienen a mi centro de salud, yo les pido que lo que tengan que darnos o exponer lo hagan en reunión de equipo. Entonces se genera cierto como un clima, incluso con los médicos, porque hay una situación ahí un poco rara. Ahora, ¿por qué tengo conflicto? Fíjense, esto es sacado de una guía de la industria, una guía de la farma. Y en la guía, fíjense lo explicitado que dice esto. Educación médica, dice, más del 60% de la educación médica está financiada por la industria. Esto es un dato que ya sale en el 2013 en la revista JAMA, una revista internacional, y donde ellos, la guía de la farma plantean la relación entre educación médica y relaciones públicas. Tanto la educación médica como las relaciones públicas surgen de la necesidad de comunicarse mejor e influir en el pensamiento y la práctica del médico para el beneficio final de la venta de la marca. Y esto es explícito. O sea, no hay una cuestión, no hay una cuestión explícita. Tenemos que influir en los médicos. Digamos, en medicamentos, la demanda está determinada por la oferta. Somos los médicos los que decidimos qué es lo que va a tomar el paciente. Y obviamente nos tienen que influir en nosotros. Esto lo voy a poner muy rapidito, pero esto también está en las guías de la farma. Dice cómo influir,
a los médicos. Lleva a los médicos a percibir la enfermedad X como su tratata. Crea alertas sobre las necesidades insatisfechas en esta enfermedad. Cree insatisfacción del paciente con los tratamientos actuales. Movilice a líderes de opinión para promover la remisión de la enfermedad. Use la publicación de datos para promover campañas globales en los medios. Destaque innovación y relacione con un perfil superior de efectos adversos. Haga lobby. La FDA, se hace lobby en la FDA. La FDA tiene banca de empresas y esto está reconocido. No es algo oculto. No estamos hablando de algo oculto. Estamos hablando de las agencias reguladoras. De la agencia reguladora por antonomasia. Y esto, que yo lo pongo así en un listado, y lo digo muy rapidito, tiene efectos prácticos. Tiene efectos prácticos, digamos, sobre los médicos y sobre las formas en que percibimos la enfermedad. ¿Y qué es lo que percibimos? Una de estas cuestiones se aúna bajo el término Mongeling disease. ¿Alguien escuchó este término, Mongeling disease? ¿Qué significa? ¿Algún alumno mío, por favor? Mongeling disease. Miéntanme. Mongeling disease. ¿No escucharon? Mongeling disease se dice así, se dice en inglés porque no está traducido, no es un término traducido en español, pero algunos lo traducen como tráfico de enfermedades o como exageración de enfermedades. Una cosa así, como venta de enfermedades. Pero básicamente es eso, es la capacidad de crear enfermedades. Fíjense, por ejemplo, esto. Hay enfermedades que no existían y que existen desde el momento en el cual aparecen los fármacos. Digamos, aparece como problema. El colesterol, chicos, en la década de 70 nadie lo importaba. Todos comían grasa con el caballo. Aparece la estatina en el 80, aparece después en los 90 todas las demás estatinas y todos estamos preocupados por el colesterol. Lo cual no digo que sea bueno o malo. Digo, aparece como problema de salud. El síndrome de colon irritable era un trastorno funcional. Cuando Glaxo lanza el alocetrol, iniciaron un programa de educación para, y esto es explicitado por ellos, para crear una nueva percepción del problema de la percepción. La campaña se paró por la retirada del fármaco después de que la FDA informara de efectos adversos graves y en ocasiones fatales. Esto es un ejemplo de Mongeling disease. ¿Cómo? Dame. Esto es otro ejemplo. Esto es un ejemplo de lo que llamamos medicalización de la vida cotidiana. Acá lo que hice fue hacer la cerveza. ¿Alguien escuchó la fluoxetina? Es como el sildenafil, como se llama el Viagra. Es como el Viagra femenino. El Viagra femenino, el sildenafilo, se llama fluoxetina. Nada más que el mecanismo de acción es diferente. La fluoxetina es básicamente un antidepresivo. La fluoxetina fue patentada por Boehringer, fue presentada como antidepresivo en el 96, es rechazada por la FDA por falta de eficacia, por la gran cantidad de efectos adversos. 3 años más tarde, en JAMA, aparece el primer artículo sobre la fluoxetina, hablando de la disfunción sexual femenina en Estados Unidos. En el 2010 es rechazada nuevamente por la FDA, porque, digamos, cuando la lanzan como antidepresivo, encuentran que aumenta la libido de las mujeres. Entonces la relanzan, pero la lanzan ya proponiéndola para la disfunción sexual femenina. Es rechazada. En el 2013, el DSM-4 lo incluye el epígrafe, primero aparece en el DSM-4R y después en el DSM-5, y luego incluye un concepto nuevo que es el trastorno hipoactivo del deseo sexual, que se llama disfunción sexual femenina. Y en el 2015 es revisada nuevamente por la FDA y aceptada. Y está en el mercado. Y es un medicamento que se utiliza. Es este, la fluoxetina. Está en el mercado. Incluso en Argentina se puede adquirir por internet. Fluoxetina, la indicación es el trastorno del deseo sexual hipoactivo. Esta es la eficacia, por eso yo le digo, separen la eficacia de seguridad. La eficacia es 4.4 experiencias satisfactorias en un mes contra 3.7 en el grupo placebo. O sea, digamos, tiene un orgasmo más. Seguridad. Produce un 10% de las mujeres produce náuseas y vómitos. Produce 5. Produce fatiga, radical. Tiene interacciones con los anticonceptivos, tiene interacciones con el alcohol y en ratas está demostrado que aumenta el riesgo de cáncer mamario.
el precio es de $300 por mes. Está en el mercado, que se vende. No me lo... No me bajé tanto. Teresa. Esta es otra forma. No, un divorcio más caro. Voy rapidito, porque me interesa, digamos, entrar una cosa un poquito más técnica para no quedarnos en el anecdótico. Pero esto es lo que está permanentemente ocurriendo cuando nosotros miramos la bibliografía internacional. El cambio de las escalas. ¿Quién decide a partir de qué valor una enfermedad es una enfermedad? No sé si se acuerdan, pero hipertensión nosotros lo consideramos a partir de 140-90, pero los yankees, ya desde el 2017, desde que aparece un estudio que se llama SHIFT, que ellos toman, con esto ya no lo consideran 140, pasa a 130, 80. O sea, en Estados Unidos con este solo cambio hay 30 millones más de hipertensos que se normalizan, que se medican. Lo mismo pasó con la diabetes, lo mismo pasa con el colesterol. O sea, si uno mira, lo que baja es el umbral, permanentemente baja el umbral. La cuestión es cómo se justifica esto. Por ejemplo, el de la hipertensión se justifica con un solo estudio, el SHIFT, en el cual demuestran que las personas que tienen valores por debajo de 130 tienen menos riesgo de eventos que las personas que tienen por encima de ese valor. Uno podría discutirlo, porque la cuestión es cómo se toma eso. Entonces, digamos, nosotros acá tomamos la presión arterial en consultorio y ahí lo tomaban con un monitor automático en consultorio, pero en ausencia del médico. Con lo cual el valor de presión arterial posiblemente esté modificado. Estas son las cuestiones. Hay que poder mirar el estudio y decir, che, pero... ¿Dónde se hizo el estudio? En Estados Unidos, no, es multicéntrico internacional. Todos los grandes estudios, lo mismo que pasa ahora con el sacubitril o valsartán. No sé, algunos de ustedes deben trabajar con pacientes con insuficiencia cardíaca. O sea, y deben haber escuchado los 4 fantásticos de la insuficiencia cardíaca. Digamos, uno de ellos es sacubitril o valsartán, que pasa a reemplazar al enalapril, a los IECA. Los IECA, que son piedra fundamental, ahora la Sociedad Argentina de Cardiología no lo toma más como piedra fundamental. Está reemplazado por el sacubitril o valsartán, con un solo estudio. Un solo estudio, grande, internacional, multicéntrico, qué sé yo. Ahora, ese estudio es tomado por las grandes sociedades, por la europea, por la norteamericana y copiado por la argentina. Y la argentina no solo lo copia, sino que en la segunda página del consenso de cardiología, la Sociedad Argentina de Cardiología, que sí hace consenso, no como nosotros, dice que hay que utilizar sacubitril o valsartán en vez de enalapril, ramipril, de IECA. ¿Por qué? Porque en este estudio muestra más eficacia. Y yo lo discuto, yo tengo en mi cátedra de Mar del Plata de 3 cardiólogos, que están ahí lo saben. Hay 3 cardiólogos, nosotros nos podemos discutir este tema y ellos están convencidos. Y no hay manera de decir, che, se dicen, no, pero funciona. Yo digo, yo sé que funciona. O sea, no hay duda, disminuye la hospitalización. Yo creo que disminuye la hospitalización. Ahora, te tenés que basar, yo no digo si disminuye la hospitalización o no. Ahora, el estudio demuestra que disminuye mortalidad. Por eso lo meten tan fuerte. Porque disminuye una variable dura difícil de mentir, la muerte. La persona se muere o no se muere, en cambio todo lo demás es mentir. ¿Se entiende esto? Entonces logran mostrar esto y con esto meten el medicamento. Pero cuando lees el estudio, sacubitril o valsartán lo comparan con el enalapril a 20 miligramos día. Y la dosis en insuficiencia cardíaca es 40. Y esto no fue un problema de que los pacientes no, digamos, por los efectos adversos no podían, porque mi discusión con los cardiólogos es, che, pero vos le das 40 miligramos y la gente no lo tolera. El diseño está hecho con 20 miligramos, el diseño. Entonces, si vos comparás cualquier cosa con otro medicamento a mitad de dosis, te va a dar mejor. La selección que hacen previa de los pacientes, sacan todos los pacientes con riesgo de angioedema, hacen una selección que da con 4.000 pacientes fuera del estudio, con riesgo de angioedema. ¿Por qué? Sacubitril o valsartán tiene más riesgo de angioedema que IECA. Entonces exageran los resultados. Entonces hay que ver, digamos, no es que... Y entonces aparecen los 4 fantásticos, digamos, los 4 fantásticos de la insuficiencia cardíaca, uno de ellos es el sacubitril o valsartán. Los otros son las glifosinas, que también podemos discutir un montón. Pero la otra cuestión es cómo se modifican los valores de corte. Bueno, acá me va a correr Diego, no voy a conectar. Pero fíjense, simplemente esto, modificando los valores de corte de cualquiera de estas, hidroxemia, colesterol,
que son variables surrogadas. Modifican la cantidad de pacientes que reciben medicación. Universo más grande. Hacen un universo más grande. El corrimiento de 140 a 126, ahora no es 126, es 100, significó 1.6 millones más de pacientes. Modifica la cantidad de pacientes que reciben medicación. Y la verdad es que todos los médicos nos lo comemos, porque ¿de dónde sacamos la información? Nos lo sacamos de las guías, de los consensos. Por eso, digamos, la tercera pregunta, la cuarta que yo les hacía es ¿de dónde sacan la información? Y el tema es ¿de dónde sacamos la información? Esto es la segunda parte de la ponencia, que quedará para otra vida. Pero ¿de dónde sacamos la información? Básicamente está reconocido por los mismos autores, digo que ya termino, pero por los mismos autores de las guías, un cuestionario enviado a 200 autores de guías de consensos internacionales, los autores los grandes consensos, no los americanos, los norteamericanos y los europeos, que son los que nosotros escuchamos, el 52% responde, el resto directamente no responde, y cuando les preguntan si tenían alguna relación con la industria, 87% tenía relación con la industria, con un promedio de 10 compañías. Y directamente, si poseían acciones en la industria, que tenía intereses en el producto que se consenso, el 6% tenía directamente de esas acciones. Yo lo planteo acá, ¿no? Digamos, sería muy interesante no plantear simplemente el problema, sino digamos cómo hacemos para modificar esto. Porque todos nosotros sacamos la información o de acá o de los artículos publicados en las revistas. Y los artículos publicados en las revistas tienen este mismo problema. Los metaanálisis, un 20% de los metaanálisis tiene estudios que no existen. Y no es un invento mío. Digamos, lo tengo acá en la bibliografía, digamos, son los editores de la British Medical Journal, que, digamos, o de la que fuera en algún momento de la New England Journal of Medicine, que fuera, digamos, básicamente bancada por la industria, que plantean esta cuestión. Hacen estudios y muestran que los metaanálisis y los ensayos clínicos, que son nuestra fuente de evidencia más alta, un 20% de los ensayos no existen. Los autores no existen, algunos entonces, y ellos no tienen manera de ensayo por ensayo ir a investigar, porque uno dice, che, yo le creo a esto porque está publicado en JAMA, o está publicado en la New England Journal of Medicine. Pero el problema es que son revistas con revisión por pares, review por peer. Pero los editores, los pares, no pueden realmente investigar esto. Incluso en general no tienen acceso a datos. Y este es el otro dato. Entonces, ¿qué estamos comprando? Y hay que buscar la manera, y hay maneras de modificar esto. Pero eso implica poder leer nosotros la bibliografía de manera adecuada. Poder entender lo que es lectura crítica. Este tema, que para la Sociedad de Medicina General está como, bueno, alguna vez lo veremos, esto es central. Porque estamos comprando todo el tiempo lo que la industria decide vender. De un modo o de otro, porque lo vemos en el artículo, porque funciona. Bueno, voy a cerrar nada más. Muchas gracias. Un gusto enorme, Manu, interesantísimo. Después nos tomamos un café y me da la segunda parte a mí. Pero muchas gracias, interesantísimos, insumos valiosísimos y buenos desafíos para que Jorge, un gran amigo, médico, sanitarista, que nos acompaña siempre, vino a nuestros 10 congresos bonaerenses a acompañarnos, lo dije esta mañana, en las buenas y en las malas, digamos, y ahora que tiene la agenda hipercargada de invitaciones para todos los canales de televisión, porque realmente defendió al pueblo argentino durante la pandemia cuando querían sembrarnos dudas y falsas noticias. También se hace un lugar para venir en el día y volverse, porque mañana tiene
3 actividades de este tipo en Buenos Aires. Así que, Jorge, un abrazo, un agradecimiento como parte del pueblo argentino por poner el cuerpo en un momento que había que poner el cuerpo ante los medios de comunicación, y nada, seguramente nos vas a volver a dar. Gracias, Diego. Gracias. ¿Me escuchan? Bueno, buenas tardes, gracias. Yo cada vez que escucho a un farmacólogo me alegro de haber sido 25 años cirujano. Porque sacamos el tumor y decíamos, acá está, este es el tumor. Entonces uno tenía la evidencia ahí de que estaba sacando la porquería. Bueno, pero con compañeros, colegas como Manuel, con Constantino, Tulupas, uno aprende realmente mucho, porque a todos nos costó cuando estudiamos la farmacología. Quien diga lo contrario está mintiendo, salvo que venga de la rama de la clínica y esas cosas, pero a todos nos costó. Y empecé a ser cirujano durante 25 años, hice mucho territorio, porque estaba en Neuquén y porque ahí la práctica médica y las guardias previas me habían llevado a enamorarme del asistencialismo, es decir, más que del quirófano, viste que los cirujanos se enamoran del quirófano, sino que lo diga Giglio con el taller de carpintería que tiene ahí en traumatología. Pero yo les voy a explicar de alguna manera la experiencia de los últimos 20 años, 25 años de producción pública de medicamentos. Y me parece un tema interesante porque es la contraparte de lo que decía Manuel. Porque él decía, ¿cómo nos informamos? Por los laboratorios. ¿Y por qué no nos informamos por la industria nuestra, la industria de la producción pública de medicamentos? Que tenemos no solamente lo que se llama en inglés el método de producción, know-how, sino que también tenemos los conocimientos científicos, tenemos los equipos de investigación. Somos los que más investigación hacemos en la industria farmacéutica, aunque parezca mentira. Esto lo hemos comprobado cuando citamos las cámaras, en una época que estaba Néstor y Cristina después, y citamos las 3 cámaras, KM, Silfa y Cooperala, a que abran sus procesos de investigación y cuánto habían invertido, y habíamos invertido mucho más en la producción pública de medicamentos, en investigación y desarrollo, que en la industria farmacéutica. Parece mentira, ¿no? Claro, nosotros tenemos la ventaja, dice, pero ustedes son el Estado, tienen ciencia y tecnología. No, teníamos ciencia y tecnología a partir de una situación política determinada, y teníamos antes el CONICET, pero también es verdad que se recuperaron 1.248 científicos que nos ayudaron mucho del exterior, que se recuperaron de todo el éxodo de científicos que hubo con las dictaduras militares. Digo esto para darle contexto, porque si no, no se entiende cómo Ramón Carrillo hace 70 años inauguró la primera empresa de medicamentos estatales que dio origen a esta industria fabulosa. Porque yo lo hice Silva. Es el enemigo en la forma de producción de conocimientos, pero no es el enemigo ni en la producción, ni en el trabajo científico, ni en lo que hacen sus trabajadores. Son 100.000 trabajadores altamente eficaces. Yo la verdad que no quiero competir con Silfa. Lo que queremos es mostrar cómo no puede en la salud entrar al mercado. Y lo que ha mostrado Manuel y lo que muestra Constantino, que el medicamento es un bien de mercado. Y si es un bien de mercado, no es un bien social. Y si no es un bien social, no forma parte de la salud, porque si es un bien de mercado, la accesibilidad ya no es universal. Y si no es universal, obviamente no estamos produciendo un sistema de salud. A mí me parece que todo esto tenemos que ponerlo en el contexto de lo que significa esto que ha explicado con tanta precisión del corrimiento de las variables
para la producción de venta de medicamentos que lleva a un proceso de medicalización, que es diferente a la medicación, de medicalización que es una cultura. En la Argentina han logrado instalar, en otros países también, pero en la Argentina de manera significativa, la cultura de la medicalización. Entonces hay que medicalizar, automedicarse para ir a trabajar. Si uno tiene ganas de ir a trabajar, tiene que tomar algo para ir a trabajar. Uno dice, ¿por qué tengo que tomar algo encima, gastar plata para ir a trabajar? La verdad, no es buen negocio este. Encima tengo que ir a trabajar y tengo que gastar plata. Pero además tengo que tomar algo si me siento mal, de la cintura para arriba, Novalgina, de la cintura para abajo, Buscapina, como decía con nombres de fantasía ya un viejo profesor. Dice, si ustedes quieren ser médicos, de la cintura para arriba Novalgina, de la cintura para abajo Buscapina, búsquense otro profesor porque yo no soy profesor de eso. Tanto es así que la desvirtuación de la ley de genéricos, en su artículo 2, que permite el nombre fantasía, que fue una modificación de las cámaras, destruyó la ley de monodrogas, es decir, de los genéricos. Ahora, cuando uno se para frente a la industria y le dice, miren, nosotros compramos la materia prima igual que la compran ustedes, en el mismo lugar, en la India, en la China, ¿no es cierto? Sí, en Estados Unidos menos, últimamente más en la India. Compramos igual, Mershap, Reimers, Roche, la que busquen, todas compran la materia prima en el mismo lugar. La primera pregunta es, ¿y por qué compramos la materia prima? Si hasta los años 70 producíamos materia prima, medicamentos esenciales, les llaman los farmacólogos, ¿verdad? Los farmacéuticos. Porque aparecieron los Chicago Boys, miren la política cómo se entrelaza, y nos dijeron, no da la escala. 30 millones en aquel momento de Argentina, no da la escala. ¿Cómo van a fabricar medicamentos esenciales? Teníamos nosotros producción de medicamentos esenciales, no da la escala. Y dejamos de producir medicamentos esenciales. ¿Y qué es producir o no producir? Tiene un nombre difícil de incorporar para la atención de la medicina general. Se llama soberanía, que es tomar decisiones. Uno toma decisiones de una manera, si tiene las herramientas para poder producir decisiones políticas, en medicamentos en este caso, o no las tiene porque depende de terceros. Si mañana hay una guerra mundial, como la que se está desarrollando en este momento, el primer mercado que se cierra es el mercado de los medicamentos. El primer mercado que se cierra de medicamentos esenciales es el de los medicamentos. Entonces uno dice, ¿por qué dejamos? Y por la escala, Chicago Boys, todos los Boys que vinieron después. Entonces, cuando se rehizo el UNASUR, a partir del año 2005, 2006, en 2007 propusimos en el UNASUR, a través del ISAC, no sé si conocen el ISAC, el Instituto de Salud del UNASUR, así nos dijeron la escala, bueno, vamos a producir para 450 millones latinoamericanos. Ahí sí dio la escala y ahí vino los procesos de evitar de que eso se llevase adelante a través de los procesos políticos. No sé si soy claro, no sé si se entiende, porque la industria farmacéutica no es la primera vez que actúa sobre los procesos políticos de manera violenta, como lo vimos con la ley de Unidad Tibia y en la época de Ilía. Así que esto tenemos que tenerlo en cuenta. Porque si no, todas las verdades que nos dicen los farmacólogos, cuando tenemos que llevarlas a la práctica, nos encontramos con el muro de la política, que es el muro de la relación de fuerza entre la industria farmacéutica y nosotros, desde el punto de vista del sanitario. Ahora, ¿nosotros estamos en condiciones? Claro que estamos en condiciones. Compramos en el mismo lugar, tenemos el mismo know-how, las mismas muestras buceo, entregamos el ANMAT. El ANMAT fue creado en los 90 a partir del tema de las patentes de Reagan. No es nuevo. Las agencias son los inventos de Reagan Thatcher, de los 90. Antes no había.
Entonces, gracias, sí, se escucha mejor, ¿no? Bueno, menos fritado, menos grasa, diría menos grasa, menos fritado. Entonces, fíjense ustedes, el tema de la industria farmacéutica creó el ANMAT. El ANMAT fue creado por la industria farmacéutica, no fue creado por una decisión política del Estado de tener un ente regulador. El Estado lo adoptó como hemos naturalizado tantas cosas. Y ustedes me dicen, ¿cómo hemos naturalizado cosas? Sí, hemos naturalizado cosas. Por ejemplo, ¿acaso existían las RT cuando éramos jóvenes trabajadores? No, y las hemos naturalizado. ¿Y qué son las RT? Seguros que andan por ahí intermediando la higiene y seguridad del trabajo. Y sin embargo, no se haga problema, a todos nos pasa, mire, le pasó recién a Trepique, así. Entonces, fíjense que vamos naturalizando cosas que no son naturales, como no producir medicamentos esenciales, como no tener formularios terapéuticos propios de nuestra propia epidemiología. ¿Cómo no vamos a tener un formulario terapéutico propio que tenga que ver con las regiones sanitarias de nuestro país y nuestra propia epidemiología y cómo afectan de determinada manera la inversión de la inversión en salud que hacemos para que se lleve la industria farmacéutica al 31% del gasto, esto sí es gasto, porque no hay ningún país del mundo que gaste el 31% sobre la inversión total de salud. Algunos países de América se nos aproximan, pero no hay países de África ni siquiera que se nos aproximen, ni de Asia, ni de Europa, ni de Norteamérica. 14, 15, 16% como máximo. Este es el nivel promedio del impacto del medicamento sobre la inversión total de salud. ¿Quién hace la inversión total de salud? ¿Ustedes saben quién hace la inversión total de salud? Los 4 sistemas solidarios. Por eso vamos a pedir que hable un poco del sistema nacional integrado. Los 4 sistemas solidarios. Las organizaciones sindicales, que atienden el 38 al 40% de la población, el PAMI, que atiende el 17% de la población, las obras sociales provinciales, que atienden el 13% de la población, y el sector público hospitalario. 91% de la inversión lo hacen esos 4 sistemas, 3 de salario de trabajadores activos y pasivos, es decir, descuento directo con un fin determinado, que es la salud. 3. O sea que cuando disminuye el trabajo se cae la seguridad social. Por eso hablábamos hoy de una ley de seguridad social en salud, porque cuando se cae el trabajo disminuye automáticamente la seguridad social, pero también disminuyen los aportes previsionales. Entonces vienen el tema de las AFJP, las ART y el Seguro Nacional de Salud. Fíjense ustedes el efecto que tiene una concepción política, decisión política, de cómo impacta algo sobre la inversión total de salud cuando uno quiere tener planificación estratégica de salud. ¿Dónde queda la inversión en la prevención? Nunca llega a la prevención. ¿Por qué? Porque los médicos generalistas somos el primer plano del fracaso. Somos el primer plano del fracaso. No somos el primer plano de la solución. El fracaso, ¿por qué? Porque el fracaso de la calidad de vida es lo que lleva a la enfermedad. Si no, estaríamos hablando desde otro lugar. Por eso decimos que el primer plano del fortalecimiento de la salud, más en el territorio, son los promotores de salud y los trabajadores sociales, y las condiciones de vida, la vivienda, la educación, la inserción. Es decir, aquellos que definía Carrillo como medicina social y que hoy se estudia como epidemiología crítica, determinaciones sociales sobre la salud. Y el medicamento se lleva a eso. Nos lleva a que el paradigma del fortalecimiento de la salud lo transformemos en el paradigma de la atención de la enfermedad. Por eso a mí me molesta mucho cuando algún dirigente político inaugura un centro hospitalario y dice, estamos inaugurando un centro de salud. No, estamos inaugurando un centro de atención de la enfermedad, que es el fracaso de la salud desde el punto de vista del paradigma carrillista. Me fui al diablo de los medicamentos, pero ahora vuelvo a los medicamentos porque siempre, digamos, si no le ponemos contexto a esto, ¿de qué estamos hablando? Bueno, estamos hablando de, ¿ustedes saben quién maneja el precio de los medicamentos en la Argentina?
¿Quién maneja el precio de los medicamentos? ¿Alguien sabe? Levante la mano. ¿Alguien? La Secretaría de Comercio. ¿De quién depende? ¿Del Ministerio de Salud? No, del Ministerio de Economía. Ajá. ¿Con qué estructura de costo? No tiene. ¿Cómo no tiene una dirección de medicamentos? No, no tiene. No tiene dirección de medicamentos. No tiene estructura de costo. Entonces, cuando vienen las empresas, ¿qué discute? Y discute las tensiones de la política, el valor del dólar, cuánto entra, cuánto sale, pero no tiene estructura de costo. ¿Cuánto estamos pagando hoy? Vamos a hablar de un paracetamol, ¿sí? La marca más conocida. No sé cuánto salen los 10 comprimidos. ¿Alguien compró 10 comprimidos de paracetamol últimamente? 100 pesos. Bueno. 10. Barato, ¿no? Barato. Está bien. Pongamos un rango entre 100 y 180 pesos, que es más o menos lo que sale. 10 comprimidos de paracetamol. ¿Cuál es la estructura de costo de eso? Por si hay algún contador acá, no creo. Costos directos, costos indirectos, aluminio, plástico, pago de los salarios, impuesto a la primera venta, que es lo que paga, saben que paga solamente el impuesto, el IVA a la primera venta. Y después le explico por qué, porque esto también lo hizo la ANMAT, junto con la agencia. Los farmacéuticos lo saben. Por eso las empresas farmacéuticas tienen sus propias droguerías, porque le venden a las propias droguerías sin costos para no pagar el IVA, prácticamente con un aumento muy leve, y después ponen la cadena de valor que nunca baja del 700 al 800%. Un paracetamol de 10 comprimidos no tiene un precio superior hoy, con 100% de ganancia, cuando le estamos dando al sector público hospitalario. ¿Cuánto lo estás pagando? ¿15 pesos? 15 pesos. Ahí está. 15 pesos. ¿Se dan cuenta? Entonces, ¿con qué estructura de costo discute el Ministerio de Economía? Ninguna. ¿Esto es casual? No es casual. Nada nace de un repollo. Nada nace. Otro repollo, lo sumo, pero nada nace de un repollo. Nada nace de un repollo. Porque el Ministerio de Salud tampoco maneja el PAMI. Y el PAMI son 17 millones de salarios al mes y 7 millones y medio de beneficiarios. Y no manejamos el PAMI. Y le damos los medicamentos gratis, con un convenio con la industria. ¿Y dónde salen los medicamentos? De la industria salen los medicamentos. ¿Y la producción pública de medicamentos? No existe. Estamos hablando de un sector de alta demanda, porque el PAMI, ¿qué es? Es una compañía de seguro de coches usados, de coches chocados, digamos, porque la alta demanda de las personas como yo, que somos gente grande, algunos toman, a mí me consta, no sé si será cierto, pero lo doy por cierto porque me lo dijo Constantino Turlupa, cada vez que un paciente toma más de 5 o 6 medicamentos, hay que investigar eso, hay que estudiarlo farmacológicamente, porque tiene que haber medicamentos o que se anulen entre sí, o producen efectos secundarios, o producen efectos no deseados a la acumulación de medicamentos. Bueno, hay pacientes en PAMI por esto de la especialización que toman 12 a 14 medicamentos mensuales. ¿Eso tiene que ver con la industria? Claro que tiene que ver con la industria. ¿Tiene que ver con la ANMAT? Sí, lo decía recién Manuel. Porque hay medicamentos como la pregabalina, que entró con un problema de resolución que se hizo un congreso en Nueva York, fueron 500 neurólogos de todo el mundo para presentar la pregabalina, Hotel 5 Estrellas y todas esas cosas que hacen la industria, solamente para presentar la pregabalina. Y cuando se instaló la pregabalina, que era un medicamento neurológico, que no me acuerdo si era para los disparadores tipo parkinsoniano, no me acuerdo para qué salió al principio, yo no profundicé el estudio de eso, pero después se empezó a trabajar para todos los dolores, incluso para enfermedades que no existen. Y voy a decir algo que la fibromialgia, existe la fibromialgia. ¿Existe la fibromialgia? ¿Hay algún indicador diagnóstico que me diga que existe la fibromialgia? Bueno, sin embargo, la fibromialgia existe.
¿Existe el déficit de atención en los chicos para que le demos, ¿cómo se llama el de la ritadina? Metilsulfanato de vacuna. Eso. Bueno, les voy a dar un dato que les va a dar escalofríos. ¿Ustedes saben cuántos certificados de discapacidad se daban en la Argentina hace 10 años? Por año, 800. ¿Saben cuántos certificados de discapacidad se dan hoy por año? 24.000. ¿Ustedes se creen que eso es casual? Déficit de atención. Medicamos el déficit de atención. Hemos inventado el amplio espectro autista. Es como si yo dijese el amplio espectro parkinsoniano. Todo tipo que tiemble un temblor frío ya es parkinsoniano. Es decir, o sos autista o no sos autista. Y sin embargo, tenemos las asociaciones de familiares presionando por ley por enfermedad y a partir de la ley por enfermedad pidiendo que se medique justamente con cuestiones que tienen que ver con esas supuestas enfermedades. Entonces hoy tenemos chicos de 6, 7 años con el sello de discapacidad mental por el amplio espectro autista. Y todos los días vemos cómo presionan y cómo son parte de una dinámica sanitaria muy fuerte, que presiona y detrás de ello está la industria farmacéutica. Como nos pasó con el Sofosbuvir, o no nos pasó eso con el Sofosbuvir. Ustedes saben lo que es el Sofosbuvir, si no se los digo, es una medicación que después de 50 años sale un medicamento para curar una enfermedad. Ustedes saben que las enfermedades son cronificadas, que es el negocio de la industria farmacéutica. ¿Sí? Si no, véanlo al doctor Robert en 1993, premio Nobel de Medicina, decir, recibo este premio Nobel con dos sentimientos, uno de gratitud por el reconocimiento de mi equipo y el otro de profunda frustración, porque cada vez que estaba llegando a la resolución clínica de una enfermedad, me suspendían el financiamiento. Lo dice, lo tienen en YouTube, búsquenlo, doctor Robert, YouTube, 1993. Pero volviendo entonces al tema central del medicamento y su acción sobre el conjunto de las decisiones estratégicas de la salud, nos damos cuenta que no tenemos soberanía. Porque tampoco tenemos soberanía en aquello que maneja el 43%, porque el Ministerio de Salud fue fragmentado. Como fue fragmentado cada uno de los sectores de la salud. Por eso tenemos, toda la vida política fue fragmentada y la vida social fue fragmentada. Porque en la fragmentación se maneja mejor aquellos que tienen un diseño estratégico para el manejo justamente de un modelo diferente. ¿O no hay acaso dos asociaciones de madres de Plaza de Mayo? ¿No hay 3 CGT? ¿Cuántos movimientos sociales hay? Bueno, en salud tenemos las prepagas supuestamente de medicina privada. Ustedes saben que no existe la medicina privada. No existe la medicina privada en la Argentina. No existe. ¿Existe financiamiento privado? Sí, existe financiamiento privado. Pero toda la medicina es salud pública. Salud pública de gestión estatal, salud pública de gestión solidaria y salud pública de gestión privada, como la educación. O alguien puede poner una escuela privada y dar la currícula que se le canta. Bueno, en salud sí, pone la clínica que se le canta y hace la protocolización que se le canta. Esta es la disgregación del sistema de salud. ¿Por qué? Porque cuando el lucro entra por la puerta, la solidaridad sale por la ventana. Y el medicamento cumple un rol central en esto. Entonces, entre el corrimiento de los valores de laboratorio, el corrimiento de la concepción médica, el corrimiento e incluso lo más grave que ha mostrado Manuel, la incidencia en la currícula de formación médica de la industria farmacéutica, hace que nosotros estemos produciendo profesionales para el enemigo. ¿Por qué? Porque somos enemigos. No porque yo quiera competir con la industria farmacéutica. Quiero que la industria farmacéutica tenga un comportamiento que no tenga que ver con el comportamiento comercial de las multinacionales de medicamentos, porque nosotros le hemos defendido la ley de patentes, a vos te consta, cuando en los años 90 querían clausurar prácticamente la producción pública de medicamentos en la industria privada. Tuvimos que salir nosotros a defender Silfa frente a las patentes.
Pero ahora se nos plantea otro problema, que seguramente Manuel lo debe manejar mejor que yo, que son los medicamentos biológicos de última generación. Y ahí vienen las copias, y resulta que las copias tenemos que pagar patentes por las copias, porque le cambian una proteína, ¿no es cierto? ¿Es así? Bien. Entonces, el espionaje industrial hace que le cambiemos una proteína, el medicamento conserva las propiedades clínicas, cambiándole una proteína y dicen, no, esto no es el mismo medicamento, es otro medicamento, hay que seguir pagando patentes. Y así tenemos patentes que tienen que ver con esto que Carrillo denominaba, si los avances científicos tecnológicos en salud no están al servicio del pueblo, no sirven para nada. Hoy tenemos medicamentos como el Sofosbuvir, y vuelvo con ese porque me parece paradigmático, que descubre un medicamento para curar una enfermedad que es la hepatitis C, después de 50 años que no hay enfermedad que se haya curado, casi como el antibiótico cuando se olvida ¿no es cierto?, la probeta abierta, ¿sí? Fleming y compañía. Y este muchacho descubre el Sofosbuvir haciendo un estudio sobre, tratando de crear un medicamento para suprimir los efectos secundarios de los 3 medicamentos del HIV, ¿no es cierto? Era así el Sofosbuvir, surge de esa manera. Cuando empieza la etapa de fase 3, de ensayos clínicos humanos, fase 3, en el grupo humano que elige, como están los pacientes de HIV, esos pacientes tienen agregado, justamente por la inmunodepresión, tienen agregado la hepatitis C, y se da cuenta que primero disminuyen a 0 los valores de laboratorio de la hepatitis C. Dice, será un hallazgo de laboratorio. Empezó a hacer entonces ya biopsias hepáticas, no encontraba el virus. Ese medicamento cura la hepatitis C en 90 días. Drama de la industria. Salió un medicamento que cura una enfermedad en 90 días. ¿Cómo hacemos? Si llegan a salir más medicamentos, nos quedamos sin industria. Le chingan la plata, no sin industria. ¿Qué hicieron? Fueron y compraron la patente. ¿Cuánto pagaron la patente? Este tipo que era buen samaritano, que había publicado en Lancet, había publicado en las revistas alemanas, había publicado ya su hallazgo, ya se sentía parte del premio Nobel, le apareció un fondo de inversión, MLN, de Paul Singer, alguno de ustedes se acordará, y de Donald Rumsfeld, que le compró la patente en $11.200 millones. 11.200 millones de dólares. Imagínense, el egipcio pensó lo que iba a hacer con eso. Pero mientras dijeron, ¿cómo comercializamos esto? Entonces dividieron el mundo, fíjense si será mercado o no será mercado, dividieron el mundo en 3 clases de países, los de alto ingreso, los de ingresos medios y los de ingresos bajos. El mismo medicamento, $1.000 en los de alto ingreso, $100 en los de ingresos medios y $10 en los de ingresos bajos. El mismo medicamento. Vinieron a apretarnos a nosotros cuando Daniel, mi compañero y hermano, era ministro de Salud de la Nación, y le dijeron, ¿ustedes son de ingresos altos? No, somos de ingresos medios. Ah, entonces $100. Pero nosotros tenemos casi, no me acuerdo el número exacto, pero varios cientos de miles de pacientes positivos en hepatitis C. Creo que son 300 a 400.000. Imagínense si salió una medicación que le saca la espada de Damocles en la cabeza, no se enferman todos, tienen positividad de hepatitis C, el 1 o el 2% lleva a la muerte o lleva al trasplante hepático. Pero quien tiene hepatitis C dice, hay una droga que la pucha, yo me quiero sacar. Hicieron la asociación para presionarnos. Hacer una inversión en salud para esos 400.000 implicaba 3 presupuestos completos de salud en medicamentos de la nación. Entonces dijeron, bueno, ¿qué podemos hacer? Entonces nos mandamos a Daniel a la India a buscar a ver si podíamos conseguirlo de $10. Y allá lo consiguió a $8, pero teníamos que triangular con Jamaica, Filipinas, teníamos que hacer un lío geopolítico imposible de dar vuelta al mundo. Y bueno, al final pudimos lograr parar a esa asociación, porque le dijimos cuando vinieron al ministerio, yo no estaba en el ministerio, yo estaba en el Ministerio de Defensa, debe ser por eso que me convocaban, estaba con los laboratorios del Ministerio de Defensa, me convocaron, entonces Daniel me dice, ayúdame, mira cómo... ¿Qué pasa? Ahí me están presionando, vienen con las pancartas, queremos el Sofosbuvir,
Bueno, entonces los reuní y le dije, bueno, vamos todos juntos, ministerio de ustedes, vamos a la puerta del laboratorio a que nos den a $8, como conseguimos nosotros en la India. Y ahí se inició entonces una negociación diferente, porque en la India preguntamos, ¿cuánto ganan ustedes con $8? 400%. A la miércoles. Cadena de valor del Sofosbuvir, 33.000%. ¿Les gustó? No, ya voy terminando. Entonces, fíjense ustedes que si nosotros no recuperamos soberanía sanitaria en el tema de medicamentos, estamos en un problema, porque cualquier diseño estratégico en planificación estratégica de salud, sea el Sistema Nacional Integrado, sea desde la óptica que quiera verlo en el ámbito de la seguridad social, vamos a estar con dificultades de implementación. Porque uno en la política tiene que tener las herramientas necesarias para llevar a cabo sus sueños, que no siempre son inmediatos, hay que construirlos. ¿Y dónde los tenemos que construir? Y primero con los médicos. Los médicos, que son los médicos que con la lapicera hacemos más estragos en los sistemas sanitarios y en la salud de mucha gente. Y esto lo comprobamos cuando yo le pregunto, y perdón, soy un médico viejo, cumplí 50 años este año de médico, le pregunto si cuando van al médico por primera vez los desvisten. Y la gente me dice, ¡ay, cómo van a desvestir! Digamos, se asustan. Yo supongo que los médicos generalistas desvisten todavía, desvisten, palpamos los pulsos, le hacemos las pruebas neurológicas, la prueba de caminar hacia adelante, hacia atrás, le hacemos un fondo de ojos simple, le hacemos, es decir, lo que hacemos toda la vida, 15 minutos de revisación. ¿Cuánto ahorraríamos con eso? ¿Cuánto ahorraríamos con eso? Cuando el paciente va con un problema y se va con 3, el problema que lo llevó, ¿dónde compra el medicamento y dónde se hace el estudio? En 4 minutos. Como dice mi compañero Daniel Goyán, un día se enfrentó en una manifestación en Madrid, los médicos decían 7, y no sabía por qué. ¿Te acuerdas? Que siempre lo cuenta. Porque le querían bajar a 5 minutos la atención médica y ellos tenían 7. Decían 7. Y claro, él pensó otra cosa, qué sé yo, de que era 7, ¿no? Era que querían conservar los 7 minutos de atención. Entonces, la proletarización del médico va de la mano justamente con la captación de la lapicera y de la prescripción. Y eso es lo que ha medicalizado la vida, porque incluso esa medicalización nos lleva a territorios hasta risueños. Yo siempre lo digo, ¿cómo puede ser que a un chico de 15, 16 años, cuando se va los viernes a la noche, le decimos, no te vayas a fumar un porrito, guarda con... La mamá le dice, no te fumes un porrito. Y el pibe ve que la mamá se toma una pastilla para dormir y otra para despertarse mejor. Y después viene a la mañana y le da un yogur para ir de cuerpo. Y el papá se toma todo el arco iris por las dudas. Entonces, digo yo, ¿estamos medicalizados? Sí, estamos medicalizados. Y esa medicalización tiene un impacto directo en el segundo nivel de atención, que lo hemos medido en las obras sociales sindicales. Yo te conté que hemos medido en 3 obras sociales sindicales donde los efectos iatrogénicos del medicamento, iatrogenia medicamentosa, ocuparon un 9 o un 10% de la internación en el segundo nivel. Fíjese usted, el tema del ácido acetilsalicílico 100 miligramos, tomado como pasto para evitar el primer infarto, según dice Constantino Tulupa, en un estudio multicéntrico de 6 millones de personas, no sirve para el primer infarto. No, sí sirve para el segundo. ¿Por qué? Porque la licuación de la sangre te lleva a hemorragia digestiva, te lleva a hemorragia cerebral, te lleva a determinado tipo de petequiado en la piel, te lleva a múltiples problemas, porque el organismo, cuando está sano, no necesita medicación. Y nosotros tenemos que fortalecer la salud, porque cada vez que metemos algo dentro del organismo que no lo necesita, el organismo reacciona como algo que lo está agrediendo. Y esto nos ha pasado en la cirugía, y vuelvo a mi primera experiencia, a la de la cirugía. Miren, cuando uno operaba a un paciente con una patología, con buen diagnóstico, vamos a ponerla más simple, qué sé, una litiasis biliar,
Pero esa litiasis no era el origen del problema del paciente. El posoperatorio era terrible, dramático, porque el cuerpo se siente agredido. El cuerpo es un sistema. No somos ni el hígado, ni el páncreas, ni... Es muy bien lo que explicaba Manuel con respecto a la diabetes. ¿Qué curamos? ¿Nosotros curamos algo? No, nosotros fortalecemos a los cuerpos, intentamos fortalecer para que se recuperen de alguna alteración o poner en equilibrio algo que funciona mal. Eso es lo que necesitamos. Bueno, la producción pública de medicamentos se propone dar a los 6-7 millones de pacientes de enfermedades crónicas no transmisibles absolutamente en forma mensual, gratis, como objetivo, antes aún del Sistema Nacional Integrado de Salud, porque es más fácil, absolutamente gratis los medicamentos con control de adhesión al tratamiento. Y esto lo podemos hacer. Mirá lo que sería esto para la medicina general. 7 millones de personas, 7 millones, tenemos el plan remediar. O sea, tenemos la más importante, que es la logística, que es justamente el despliegue territorial para poder hacerlo. ¿Y qué cuesta tomar una glucemia? ¿Qué cuesta tomar una toma de presión cuando se le está dando cada vez el medicamento y anotarlo y tener una base de datos? No tenemos base comunes de datos. Los programas son todos importados y enlatados del Banco Mundial, verdadero dueño de la fragmentación con el objetivo de llevar el lucro a la medicina. Y la industria farmacéutica, obviamente, financia la OMS y financia también los planes que vienen del Banco Mundial. Así que ahí tenemos el enemigo. ¿Cómo lo vamos a enfrentar? Bueno, lo enfrentamos como podemos, pero si no está el pueblo organizado, no lo podemos enfrentar. Y esto lo enfrentó El Salvador, donde tuvimos una experiencia, lástima que se fue Carmen Bae. El Salvador, el pueblo organizado, hizo la ley de medicamentos y la defendió en el Congreso, y cuando empezaron los lobbies mediáticos, rodeó el Congreso con 10.000 personas. Cuando salió la ley, apelaron a la Corte Suprema de Justicia, el pueblo organizado se fue a la Corte, como seguían los lobbies y trataban de que no salga la ley, rodearon los tribunales de la Corte Suprema, se quedaron 3 días sin que nadie entrase ni saliese y la Corte aprobó. O sea que hay un proceso entre modificar la base estructural de aquello que está dañando el sistema de salud en la Argentina. ¿Cómo vamos a reparar la fragmentación con el Sistema Nacional Integrado de la Mesa de las 4 Patas? Y las decisiones políticas que se toman al calor del pueblo. No está divorciado, porque si estuviese divorciado tendríamos tecnócratas populares en vez de tecnócratas liberales. Y nosotros no queremos ser tecnócratas, queremos ser, obviamente, digamos, parte de esa militancia sanitaria que junto al pueblo puede construir una sociedad más justa. Gracias.